Ya, ¿no? Muy buenos días, apreciados alumnos. El que les habla es el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Limber Mario Berrospian Blodegui, vuestro docente en la asignatura de Evolución del Terrorismo Nacional e Internacional. Mi correo electrónico es limber-b@hotmail.com, donde tendrán que hacer llegar sus trabajos aplicativos o de grupo vía electrónica y en físico, uno a mi domicilio que les he dejado en el WhatsApp. Esta semana nos corresponde desarrollar la 15ª semana correspondiente al día de hoy, 15 de abril del año 2021. Los temas que vamos a resolver son los siguientes. Hablaremos sobre la Dirección contra el Terrorismo, cuyas siglas es la DIRCOTE. Tal como está establecido en la Ley de la Policía Nacional 1267 y en su reglamento, establece que la Dirección contra el Terrorismo es el órgano especializado de carácter técnico y sistémico, normativo y operativo, responsable de prevenir, investigar, combatir y denunciar el delito de terrorismo cometido por elementos o grupos nacionales o extranjeros en nuestro país, actuando bajo la conducción jurídica del fiscal especializado en el marco de la ley. Tiene competencia a nivel nacional. Asimismo, coordina y puede contar con la cooperación y apoyo de organizaciones extranjeras similares en el ámbito de su competencia funcional. Enseguida hablaremos sobre sus principales funciones. La Dirección contra el Terrorismo tiene, entre otras, las siguientes funciones: el de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar todas las actividades y operaciones policiales relacionadas a la prevención, al combate, a la investigación y denuncias del delito de terrorismo a nivel nacional. Segunda función, el de prevenir y combatir la comisión de acciones terroristas provenientes de elementos o grupos nacionales o extranjeros, las mismas que estamos considerando en nuestro concepto sobre la DIRCOTE. Tercero, investigar y denunciar las actividades delictivas con propósitos terroristas en todas sus formas y modalidades. La cuarta función, el de prevenir, investigar, denunciar y combatir a las organizaciones terroristas internacionales que realicen actos configurados como delito de terrorismo y conexos en todo el ámbito del territorio nacional. 5. Planificar y conducir operativamente la investigación material del delito bajo la conducción jurídica del fiscal especializado en esta materia. Otra función, el de evaluar y calificar técnicamente por su naturaleza, su estructura, el modus operandi, la simbología, la fraseología, la doctrina, la clandestinidad y otros respecto al carácter terrorista de las organizaciones, así como el nivel de pertenencia de sus integrantes. Otra función, la séptima, participar y consolidar, así como sustentar la programación de actividades anuales, articulando al cuadro de necesidades de esta dirección.
así como la asignación presupuestal proponiendo los indicadores de sus productos y procesos. También tiene como función el de dirigir, coordinar y evaluar, así como el de controlar y supervisar la formulación de los planes de operaciones de la dirección a su cargo en el marco del cumplimiento de los planes generales. Otra función, el de aprobar las órdenes de operaciones que deberán desarrollar y ejecutar las diversas unidades orgánicas. También tiene como función el de coordinar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el planeamiento y ejecución de operaciones combinadas en la lucha contra el terrorismo conforme a la normatividad legal sobre esta materia. También la DIRCOTE dirige las acciones y operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito de su competencia funcional, pudiendo contar con la cooperación y apoyo de las agencias internacionales con las cuales tenemos los convenios bilaterales. Desarrollar y ejecutar en el ámbito nacional operaciones especiales contraterroristas para prevenir, investigar, combatir y denunciar la nueva estructura, así como los organismos de fachada de las organizaciones terroristas. Estas funciones, entre otras más, que la van a encontrar ustedes en su sílabus desarrollado que se les ha alcanzado. Hablaremos a continuación sobre la estructura de la dirección contra el terrorismo, como también de su dependencia. La Dirección contra el Terrorismo depende, pues, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Está a cargo de un oficial general en actividad. Actualmente, el director de la Dirección de Contrainteligencia es el general Óscar Arriola, al que pueden ustedes apreciarlo en la vista que es el que les estoy presentando. De acuerdo al artículo 116 del reglamento de nuestra ley 1267, establece la estructura de la Dirección contra el Terrorismo a las siguientes unidades orgánicas especializadas. Tenemos la División de Investigación del Terrorismo Metropolitano, la División de Investigación Regional, la División de Investigación Internacional, la División de Operaciones Especiales Contraterroristas y la División de Inteligencia Contraterrorista. Si bien no me equivoco, en la 10ª semana se les explicó las principales funciones de cada una de estas divisiones, solamente con el propósito de reforzar la clase ya desarrollada en la 10ª semana. Vamos a mencionar unas 3 funciones de cada una de ellas para que tengan una noción clara cuál es el trabajo de cada una de ellas. Comenzaremos con la División de Investigación de Terrorismo Metropolitano. Esta división, ¿no?, depende de la Dirección contra el Terrorismo y está a cargo de un oficial superior de armas de la Policía Nacional del Perú en la situación de actividad en el grado de coronel, es decir, la división o las divisiones están al mando de coroneles. Tiene esta, pues, las siguientes funciones. Como les dije anteriormente, vamos a señalar 3 o 4. En algunas 3, en otras 4. La primera, la de prevenir, investigar, combatir y denunciar el delito de terrorismo, como su nombre mismo lo indica, en el área territorial de toda Lima,
metropolitana, sus provincias y en la provincia constitucional del Callao. Eso es lo que abarca Lima Metropolitana. Vuelvo a repetir, el área territorial de Lima Metropolitana, ¿no? Sus provincias y en la provincia constitucional del Callao. ¿Cuál es su segunda función? El realizar investigaciones solicitadas por el Ministerio Público, la Sala Penal Nacional y la Procuraduría Pública Especializada para delitos de terrorismo. Otra de sus funciones es realizar las diligencias policiales solicitadas por la Procuraduría Pública Especializada en delitos de terrorismo. Y una cuarta, ¿no? El de intervenir o realizar investigaciones cuando el caso amerite ante la incautación o hallazgo de armas de guerra, explosivos y municiones, así como para investigar las informaciones sobre la noticia criminal que llega a las oficinas sobre terrorismo. Muy bien, entonces estas son las principales funciones de la División de Investigación de Terrorismo Metropolitana. Ahora hablaremos cuáles son las funciones de la División de Investigación Regional, ¿no? Como le he mencionado anteriormente, depende pues de esta división, depende de la Dirección contra el Terrorismo y está a cargo de un oficial superior de armas de la Policía Nacional de Perú en situación de actividad, en el grado de coronel como el anterior. Sus funciones son las siguientes, ¿no? La primera, el de prevenir, investigar, combatir y denunciar a nivel regional el delito de terrorismo, incidiendo especialmente en las zonas más sensibles de actividad terrorista. Para ello debe acopiar todos los elementos probatorios que determinen la comisión de este ilícito penal y la responsabilidad de sus autores y partícipes. Todo está enmarcado dentro de la normativa vigente. Otra de sus funciones es el de planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar todas las operaciones policiales contra terroristas, especialmente en las zonas de alto índice de actividad terrorista, en coordinación, ¿no?, con todos los integrantes del sistema policial contraterrorista, conforme está establecido en la legislación. También tiene como función el de realizar investigaciones policiales u otras diligencias solicitadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría Especializada en el delito de terrorismo y otras autoridades competentes conforme lo establece la legislación. También se encarga pues de formular, proponer y ejecutar todos los planes operacionales contra terroristas en el marco del Plan Estratégico de la Policía Nacional. Esas son 4 funciones principales que tiene la División de Investigación Regional. Ahora hablaremos de igual forma sobre la División de Operaciones Especiales contra Terroristas, unidad orgánica como las 2 anteriores de carácter técnico y operativo, especializado, responsable del fortalecimiento para la para la ejecución de investigaciones contra objetivos de alto valor, orientadas a la identificación, ubicación, detención o captura de los líderes o cabecillas e integrantes de las organizaciones terroristas que operan en el país, ¿no? Asimismo, está encargado de coordinar y puede contar con la cooperación y el apoyo de organizaciones extranjeras para la lucha contra el accionar terrorista en sus diferentes modalidades. Tiene como principales funciones, igual que el anterior, ¿no?, está a cargo de un coronel de la Policía Nacional en la situación de actividad. Sus principales funciones, ¿cuáles son, no? Igual que las otras, pues encargado de planificar, organizar, dirigir,
ejecutar, controlar y supervisar las operaciones especiales y procedimientos especiales contra el terrorismo a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces estamos hablando de la división de operaciones especiales, Ahora daremos unas 2 o 3 de la División de Investigación del Terrorismo Internacional. Esta división, igual que las otras, pues también es de carácter técnico, operativo y especializado, que está encargado pues, de prevenir, investigar, combatir y denunciar este delito, ¿no? Está a cargo también de un oficial superior en el grado de coronel en situación de actividad. Sus principales o 3 de sus principales funciones, igual que las anteriores, es el de prevenir, investigar, combatir y denunciar a todas las organizaciones terroristas internacionales o sus integrantes que se encuentran en el territorio nacional con la finalidad de cometer actos terroristas en nuestro país o también en el extranjero. Coordina con las autoridades judiciales, Ministerio Público y demás autoridades policiales y administrativas competentes en el ámbito de sus funciones y de la normativa legal sobre la materia. También es el encargado, esta división de investigación de terrorismo internacional, el de coordinar con las embajadas o representaciones diplomáticas acreditadas en el país todos los asuntos relacionados al ámbito de su competencia. Y finalmente, o como cuarta función, entre las 8 que tiene, es el de ejecutar las acciones de prevención, monitoreo e investigación de fuentes radioactivas maliciosas en coordinación con el Instituto Peruano de Energía Nuclear relacionado con armas de destrucción masiva. Finalmente hablaremos sobre la división de inteligencia contraterrorista. Hablaremos de la división de inteligencia contraterrorista. Esta división también es una unidad orgánica especializada y operativa responsable de producir inteligencia y contrainteligencia policial en materia de los delitos de terrorismo y los delitos conexos a nivel nacional, para cuyo efecto puede contar con la cooperación y apoyo de las agencias internacionales. Forma parte del sistema de inteligencia policial, que también ustedes ya lo conocen porque lo han desarrollado en la asignatura de inteligencia, ¿no? El sistema de inteligencia policial tiene las siglas o la abreviatura de CIPOL. Es aquella que dirige la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Igual que las otras divisiones, está a cargo de un oficial superior en el grado de coronel en situación de actividad y depende de la Dirección contra el Terrorismo. Esta división tiene, entre otras, las siguientes funciones: el de producir inteligencia y contrainteligencia policial en materia del ámbito funcional de la Dirección contra el Terrorismo, de conformidad con los lineamientos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, es decir, la DIRIN. Ejecuta operaciones especiales de inteligencia en el marco de su campo funcional y de competencia. Esta división es la encargada de obtener información en el ámbito de sus funciones, en apoyo a los órganos de inteligencia que conforman el CIPOL. Otra función es la de integrar la comisión evaluadora de la ley de arrepentimiento, asumiendo la secretaría técnica de la misma, es decir, el jefe
¿no?, de la División de Inteligencia Terrorista es el secretario técnico de los casos que deriven de la ley de arrepentimiento. Muy bien, entonces de esta forma hemos hablado sobre sus principales divisiones y su dependencia, así como las principales funciones de cada una de ellas, que lógicamente van a ser materia de su último examen, pero solamente en la parte neurálgica o de las 2 o 3 funciones que les he explicado el día de hoy. Ahora nos tocará desarrollar, tal como está establecido en el sílabus, en qué consiste o cuáles son los resultados que ha obtenido hasta el día de hoy, 15 de abril del año 2021, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Para ello hemos preparado una pequeña síntesis que la vamos a explicar a continuación. La captura de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso en Lima, ¿no? Como ya todos ustedes conocen, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, ¿no?, fue el máximo líder de Sendero Luminoso. Cuando él vio que las cosas no le iban tan bien como al inicio en el campo, cambió su estrategia también en la esfera ideológica, ya que concentró las operaciones de Sendero Luminoso en las principales ciudades del país, las cuales se convirtieron en el foco principal de la guerra y el campo fue su complemento. De esto se puede decir que Guzmán fue prisionero de su propia victoria. Su capacidad para destruir y desplazar el Estado, como parte de una estrategia de creación de vacíos políticos, ¿no?, fue mayor que su capacidad para organizar los cuadros que llenarían esos vacíos. Esa fue la razón por la que cambió el eje principal de la guerra que había iniciado contra el Estado peruano, que consistía en la agitación, movilización y el copamiento del campo hacia las ciudades, ¿no? La captura de Guzmán por parte, llamado en esa vez la DINCOTE, evitó todo esto, ¿no? Se capturó al líder de Sendero sin disparar un solo tiro. Trabajo de inteligencia que se desplegó por meses a través de una paciente búsqueda de inteligencia, de análisis, de vigilancia a muchos sospechosos, que finalmente condujo a los elementos de la DINCOTE, hoy DIRCOTE, al escondite final de Guzmán. Esta captura por parte de la DINCOTE se produjo un 12 de septiembre de 1992. También es necesario que ustedes sepan que no era tan invulnerable ni tampoco tan difícil de poder detectarlo, ¿no? Era claro que una de sus estrategias que lo mantuvo al margen de la captura
de los componentes de la DINCOTE estaba siendo usada por la comunidad de inteligencia peruana, ¿no? El canal que fue utilizado fue la prensa. Primero se corrió un rumor 2 meses antes de su captura que estaba en Bolivia. Y más tarde la prensa comenzó a escribir y hablar sobre este tema por algunas semanas. Era obvio que Guzmán debió haberse reído leyendo los diarios y pensando cuán desorientados estaban los servicios de inteligencia y especialmente la DINCOTE. Pero en realidad lo que se buscaba con esta jugada era reforzar el ego de Abimael a fin de que lo lleve a un exceso de confianza, como lo manifestaron y declararon todos aquellos que estuvieron involucrados en su identificación, detección, en la formulación de los planes y en la captura propiamente dicha. Más adelante hablaremos de una forma más explícita sobre esta captura que lleva el nombre de la Operación Victoria o la captura del siglo. Esto simplemente es un adelanto de la operación policial desplegada por la DINCOTE, hoy DIRCOTE, en su lucha contra el terrorismo. Ahora procederemos a hablar sobre la captura del camarada Artemio, identificado como Florindo Eleuterio Flores Ala, ¿no? Más conocido en el ambiente o en el mundo del terrorismo o dentro de la organización terrorista como el camarada Artemio, Él fue pues un escurridizo guerrillero que a la vez constituyó el último integrante en libertad del Comité Histórico de Sendero Luminoso, y por quien el gobierno peruano ofreció una recompensa de $1 millón, aproximadamente $350,000, y el gobierno americano $5 millones. Su captura se produjo el 12 de febrero del 2012 en Tocache, región de San Martín, ¿no? Mediante el Departamento D de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas Dirandro de la Policía Nacional del Perú. Fue el que capturó a Florindo Eleuterio Flores Ala, conocido, como le mencioné anteriormente, como el camarada Artemio. Muy bien, entonces hoy 2021, habrá cumplido, ¿cuántos años? Habrá cumplido 9 años de su captura, luego de una paciente labor de inteligencia por parte de las fuerzas del orden, ¿no? También podemos decir que Flores Ala, o el camarada Artemio, era el máximo jefe o el alto mando de Sendero Luminoso y líder terrorista que se mantuvo oculto por 28 largos años en el Alto Huallaga. Tiempo en que, de acuerdo a los registros de inteligencia y de la DIRCOTE, habría perpetrado unos 500 atentados que dejaron alrededor de 1,000 muertos entre policías, civiles y militares en esa zona. Para lograr su captura, los agentes policiales infiltraron a 4 colaboradores entre la columna de terroristas que estaba bajo su mando, con la finalidad pues de conseguir información y estar permanente informado de cada movimiento de este mando senderista. Uno de los infiltrados fue quien le dio a la PNP la ubicación
exacta de Artemio. Horas más tarde, el mando terrorista fue ubicado en el distrito de La Pólvora en San Martín, en donde fue intervenido por la PNP, encontrándosele desarmado y sin representar peligro alguno, y tampoco no hizo mayor uso de la violencia para evitar su captura. De esta forma, este principal mando lugarteniente de Abimael Guzmán fue capturado, como les dije anteriormente, un 12 de febrero del 2012, aproximadamente a las 9:00 de la mañana. La operación estuvo comandado, ¿no?, por el general Vicente Romero Fernández, quien en esa época se desempeñaba como jefe del Frente Policial Huamanga, el mismo que llegó a ser director de la Policía Nacional del Perú y posteriormente ministro del Interior, ¿no? También formaron parte del equipo que participó en la captura de este delincuente, en esa época el mayor PNP Harwoy Colchado y el mayor Walter Lozano. Ambos eran agentes de la DIRANDRO. Esta captura significó o dio lugar casi a la pacificación total del Alto Guayaga, zona, como les mencioné anteriormente, que estuvo azotado muchos años por el terrorismo y narcotráfico, ¿no? Entonces esto es una pequeña síntesis de la captura de el camarada Artemio. No sin antes es necesario que conozcan ustedes que en el año del 2013, en el mes de junio, este delincuente terrorista fue condenado a cadena perpetua por el colegiado C de la Sala Penal Nacional, así como al pago de 500 millones de soles como concepto de reparación civil a favor del Estado. Los delitos por el que fue condenado fueron terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Ahora sí pasaremos a nuestro siguiente tema. Hablaremos sobre el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, ¿no?, llamado Grupo Especial de Inteligencia del Perú, o GEIN, ¿no? Fue una unidad de élite de la Policía Nacional del Perú, creada dentro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, con la finalidad de ubicar y capturar a los integrantes de los órganos de dirección de las organizaciones terroristas vigentes en el Perú desde 1980, ¿no?, tanto orientados a Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Como ya hemos visto y hemos desarrollado en la estructura actual de la DIRCOTE, ya no existe este Grupo Especial de Inteligencia. El GEIN, ¿no?, o este Grupo Especial de Inteligencia, fue creado el 5 de marzo del año de 1990, durante el gobierno de Alan García Pérez, siendo ministro del Interior el señor Agustín Mantilla Campos y director superior, ¿no?, de esa vez de la Policía Técnica o PIB, el general PNP Fernando Reyes Roca. Sus integrantes fundadores fueron el coronel Manuel Tumba Ortega, ya fallecido, el mayor Benedicto Jiménez Vaca, hoy coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, el capitán Félix Castro Tenorio y los tenientes Joel Sánchez Alba y el alférez Luna Chu y el agente Jaime Cubas Hidalgo. Como pueden observar, era un grupo bastante reducido, ¿no?
en la toma pueden ustedes ubicarlos a todos ellos, ¿no? Menos al coronel Manuel Tumbo Ortega, que ya no está con nosotros porque él falleció a causa de un atentado terrorista hace ya muchos años. Ahora procederemos a explicar sobre las principales operaciones de inteligencia que realizó la DINCOTE, hoy llamada DIRCOTE. Entonces hablaremos sobre el caso ISA, ¿no? Sobre el caso ISA. Esta operación o este operativo policial que desplegó el GEIN no fue realizado desde el 5 de marzo hasta el 1 de junio del año de 1990, lográndose la captura de algunos de los integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso, así como el Departamento de Apoyo Organizativo y el Grupo de Apoyo Partidario del Comité Central. Durante las duras o en los diferentes operativos que se realizó en torno a este caso, se allanaron 40 inmuebles, entre ellos la vivienda del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso, ubicado en la calle 2, número 459 de la urbanización Mariscal Castilla, en Monterrico Norte, que servía, ¿no?, para realizar sus plenos, sus conferencias y congresos de Sendero Luminoso. Pero en ellos, o durante estos operativos, no se logró capturar a Abimael Guzmán. También en este caso, en el desarrollo de estas operaciones denominada ISO, se incautaron armas de fuego, abundante propaganda proselitista e informaciones de las conexiones que sostenían los detenidos con otros integrantes de dicha organización terrorista a nivel nacional, así como en el extranjero. También se encontraron planes de aniquilamiento contra el personal de la PNP, de las Fuerzas Armadas, alcaldes, gobernadores, así como de los atentados contra locales estatales y privados de diferentes lugares del país que llevaron a cabo, ¿no? Entonces este operativo se encontró pues un abundante y valiosos documentos, ¿no?, especialmente en los libros de la biblioteca de la Casa de Monterrico, que fue guardada celosamente por el GEIN para montar las futuras operaciones de inteligencia, las que permitió, después de 3 años de operaciones, capturar a Abimael Guzmán Reynoso, ¿no?, presidente Gonzalo, un 12 de septiembre de 1992. Ahora nos encargaremos de explicar brevemente en qué consistió, ¿no?, esta operación realizada desde el 3 de junio al 19 de septiembre de 1990, denominada Caso Monterrico. El trabajo de inteligencia realizado estaba orientado, como el anterior, a la desarticulación de todo el aparato de propaganda de Sendero Luminoso. Por tal motivo, o con esta finalidad, fueron allanados diferentes inmuebles de Lima, por supuesto, con presencia del representante del Ministerio Público, y se logró capturar a los integrantes del aparato central de prensa y propaganda del Comité Central. Asimismo, se incautó abundantes cantidades de propaganda subversiva, armas de fuego, explosivos, vehículos, imprentas clandestinas y otros. Estos detenidos eran los encargados de difundir las actividades de la red terrorista entre sus células a nivel nacional, ¿no? En este operativo se intervino la Casa de Monterrico, ubicado en la calle 2, número 459 de la urbanización Monterrico Norte, lugar donde se llevó a cabo el primer congreso entre los años de 1988
y de 1999, en la que se ve firmando al líder senderista unos libros de título desconocido. En la vista que les presento se observa al lado derecho, ¿no? De derecha a izquierda, la primera es Obdulia Trujillo Agurto, más conocido como la camarada Elizabeth, ¿no? A Pedro Quintero Ayllón Luis, ¿no? Y a su costado a Abimael Guzmán y a Jenny Rodríguez Neira, conocida como la camarada Rita, todos ellos integrantes del Comité Metropolitano de 1989. A continuación, vamos a explicar y darles algunos datos en qué consistió el denominado caso Caballero, ¿no? Esto se inició el 10 de octubre de 1990, durando hasta el 31 de enero de 1991. Es decir, aproximadamente 4 meses, ¿no? El trabajo de inteligencia llevado a cabo, como en las anteriores oportunidades, estaba orientado a la desarticulación, en este caso, del Departamento Central de Sendero Luminoso, la misma que se encontraba operando directamente en una segunda casa, denominado El Palomar, y ocupado también por Abimael Guzmán. Esto, ¿no?, tenía como ubicación en la calle Bellavista, número 265 de la urbanización Chacaría del Estanque. El personal de Hegin incursionó en dicho inmueble y otros en diferentes lugares de la capital, con presencia del representante del Ministerio Público, ¿no? Al término de ella se formuló el atestado policial correspondiente. Cabe señalar también, como pueden ustedes observar en las vistas, que en este operativo denominado Caso Caballero se incautó 4 cassettes de video de gran valor que contenían las imágenes inéditas de la celebración del primer congreso que se había realizado en el mes de junio de 1989, en la que aparece el líder senderista, como lo pueden observar ustedes acá en la lámina del lado izquierdo, ¿no?, Abimael Guzmán bailando, ¿no?, bailando Sorba, la canción de Sorba el Griego, ¿no? Y pueden observar también que la que está bailando con ella es Elena Iparraguirre, más conocida como la camarada Miriam, ¿no?, como la camarada Miriam. También en el lado derecho pueden ustedes observar que otro video incautado fue el que contiene las imágenes del velorio de Augusta Latorre Carrasco, conocida en el mundo subversivo o terrorista de Sendero Luminoso como la camarada Nora, la que fue la esposa de Guzmán. Las circunstancias de su fallecimiento hasta el día de hoy no han sido totalmente aclaradas, ¿no? En ella pueden ustedes observar que Abimael Guzmán, ¿no?, se encuentra acompañado, ¿no?, se encontraba acompañado por los denominados abogados democráticos y otros integrantes del Comité Central. Asimismo, también en este operativo se incautaron documentos importantes de la organización, así como de la ejecución de sus aniquilamientos contra el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas,
También se encontraron datos escritos sobre los distintos atentados que cometieron contra locales militares, policiales, estatales, privados y otros planes que estaban por ejecutarlos. Muy bien, entonces ahora pasaremos a explicar el caso intelectual, ¿no? Entonces el trabajo de inteligencia se llevó a cabo con la finalidad de desarticular el grupo de aquellas personas que eran encargados de las traducciones, o denominado también el grupo intelectual popular, que tenía la tarea de traducir al español documentos y libros en otro idioma que le enviaban a Abimael Guzmán desde el extranjero. Este grupo dependía directamente de la dirección central. Se incautaron documentos de carácter subversivo, traducciones de propaganda subversivo para ser enviadas a diferentes países y documentos de contactos con integrantes de Sendero Luminoso que residían en el extranjero, ¿no? Como pueden ustedes observar en las láminas, ¿no?, esta operación de inteligencia también lo llamaron Operación Seso, ¿no?, que se inicia un 12 de septiembre, que dio lugar a la captura también de Abimael Guzmán, que se produjo un 12 de septiembre de 1992. Entonces esta operación Seso, o Grupo de Apoyo Intelectual, se inició un 8 de mayo de 1991, ¿no?, con la finalidad pues de desarticular a los aparatos centrales del Partido Comunista Sendero Luminoso, ¿no? Se diseñó para golpear al grupo también intelectual popular, conocido con las siglas de GIP, uno de los tantos aparatos centrales que tenía Sendero Luminoso, que eran una especie de Estado Mayor. Todos estos aparatos centrales dependían de la dirección central, en cuya cabeza o al mando estaba Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. A continuación, voy a explicar brevemente en qué consistió la Operación Fortuna, ¿no? Esta operación o este operativo se llevó a cabo con la finalidad de ubicar e identificar a los prófugos del penal Castro, quienes se habían fugado por un túnel en julio de 1990, los mismos que conformaban la Dirección Nacional del MRTA. En dicho operativo se desarticuló la Escuela Central de Cuadros y Dirigentes Principales del MRTA en diferentes inmuebles de la capital. Se logró intervenir la base de seguridad urbana principal, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Sucre, en el distrito de Pueblo Libre, donde se incautaron 35 armas de fuego, entre fusiles de las marcas AKM, FAL, G3, también pistolas, revólveres, 2 toneladas de explosivo consistentes en pólvora de aluminio, dispositivos de minas antipersonas, marca Clay, 5.000 municiones para armas de fuego de diversos calibres, pertrechos de guerra, uniformes y abundante información escrita y audiovisual de carácter secreto sobre la estructura orgánica del MRTA, mucha propaganda y otros, ¿no? Y otros. Esta operación, ¿no?, como le vuelvo a repetir, se denominó Operación de Inteligencia Operativa Fortuna contra el MRTA. Mayores datos o informaciones lo pueden ustedes encontrar en Google, un trabajo realizado por el coronel en situación de retiro Benedicto Jiménez Vaca, en la que da mayores detalles sobre este particular. Enseguida hablaremos sobre el caso Célula de Dirección de Socorro Popular del Perú y del caso Aparato de Defensa del Socorro Popular.
Este operativo se desarrolló desde el 10 de mayo al 22 de junio de 1991. Se llevaron a cabo en base a los documentos secretos hallados en los dos primeros inmuebles donde había residido Abimael Guzmán, ¿no? Tanto en el caso Isa y el Palomar, para desarticular el comité fundamental de la Organización de Socorro Popular, que era la encargada de la defensa legal de los terroristas. Como les he repetido o como les he mencionado anteriormente, ¿no? en el inmueble de Chacaría del Estanque y el otro en Monterrico Norte. Fueron las dos viviendas inicialmente intervenidas, ¿no? En esta se logró pues capturar a esta importante cabecilla llamada Marta Guatay, que era la cabecilla de Sendero Luminoso, encargada pues de socorro popular, ¿no? Entonces ella era encargada de esto conjuntamente con José María Castillo Bellido y con Enrique Pineda González. ¿Cuál o en qué consiste el caso Hipócrates, ¿no? El caso Hipócrates. Este operativo desplegado por el GEIN, ¿no? Órgano o grupo especial de inteligencia perteneciente a la DINCOTE de ese entonces, fue un trabajo de inteligencia que se realizó del 15 de diciembre de 1991 al 26 de febrero de 1992 para desbaratar, o tenía como finalidad desbaratar y detener a los integrantes del aparato de salud de Socorro Popular, que estaba conformado por enfermeras, médicos y estudiantes de medicina, lo mismo que atendían a los heridos a consecuencia de los enfrentamientos que sostenían con los integrantes de las fuerzas militares y policiales, ¿no? Y los enfermos que llegaban del campo, ¿no? Para ello, pues contaban con locales, con salas de operaciones, con instrumental quirúrgico y medicina robada de los diferentes hospitales, ¿no? Especialmente de la capital. Al término de este operativo, se formuló el atestado policial correspondiente para poner a disposición a todos aquellos miembros del Sendero Luminoso que fueron intervenidos, así como para dar a conocer y identificar y establecer las responsabilidades en los distintos delitos o ilícitos que habían cometido, ¿no? A continuación hablaremos sobre el caso del periódico clandestino El Diario, ¿no? Este operativo policial realizado por el GEIN comprendió desde el 15 de marzo al 13 de abril de 1992. Se orientó a la desarticulación de la célula que dirigía el periódico El Diario, que era el vocero de Sendero Luminoso y que circulaba clandestinamente a nivel nacional e internacional. Como pueden ustedes observar, esto eran las carátulas de este diario donde reivindicaban los atentados, los aniquilamientos o las acciones que había ejecutado, ¿no? Con la finalidad de promocionar
sus ataques, ¿no? Sus ataques o generar el temor en la población y ganar pues adeptos y evitar también que sus militantes dejen de actuar a su favor, ¿no? Ahora sí, hablaremos un poco más sobre la operación de inteligencia denominada o conocida como la operación de inteligencia Victoria o la captura del siglo, ¿no? O la captura del siglo, ¿no? El 12 de septiembre de 1992 a las 9 a.m. se dio inicio a la fase final de la Operación Victoria y contando a favor con la sorpresa y la oportunidad a las 20:45 horas se incursiona en el denominado El Castillo, aprovechando la salida de una pareja que había llegado para visitar a Maritza Garrido Leca, que era la encargada de dicho inmueble, ¿no? En dicho lugar fueron detenidos Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, Elena Albertina Iparraguirre Reboredo, camarada Miriam, la número 2 de su comité central, y también miembro histórico del comité permanente. También se detuvo a Laura Zambrano Padilla, camarada René, integrante del buró político. También se capturó o detenió a María Pantoja Sánchez, camarada Doris, también perteneciente al buró político, a Maritza Garrida Leca y a Carlos Inchaustegui, quienes desempeñaban estos dos labores de enlaces con los aparatos y organismos de dirección y la dirección central. Asimismo, eran los encargados de la administración de esta casa, ¿no? Esta vivienda estaba ubicado en Surquillo. Esta vivienda estuvo ubicada en Surquillo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el GEIN, ¿no? Los integrantes del GEIN, como lo hemos mencionado a través de la explicación de los operativos policiales o casos desarrollados, participaron pues en estos operativos con gran valor y llevadas a cabo, logrando la desarticulación de los órganos de dirección del Comité Central y la detención de los principales cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso, así como también del movimiento revolucionario Tupac Amaru, tanto de su comité central, de su buró político, de sus organismos de fachada, de sus colaboradores, seguidores y militantes en general, ¿no? En el año 2017, con motivo del 25 aniversario de la captura del siglo, el personal integrante del GEIN se constituyó en la denominada Asociación GEIN Histórico, con la finalidad de participar de forma oficial en las diversas actividades públicas y difundir los logros alcanzados por esta unidad policial. Mediante la Ley 3655, los integrantes del GEIN fueron reconocidos como héroes de la democracia, como pueden ustedes observar en la vista que les presento,
En ella se encuentra su emblema y al lado derecho participando en el desfile, del año 2018, si bien no me equivoco. En la vista pueden ustedes observar pues al general en retiro, Miyashiro, al general Hurtado y al general Carlos Morán, ¿no? A los de atrás no se les nota o no se puede distinguir. Presumo que el año es el 2018 o el 2019, ¿no? El 2019, porque en ella se observa al presidente Martín Vizcarra, al expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Ahora sí hablaremos muy brevemente sobre el procedimiento operativo general tipo básico del delito de terrorismo, ¿no? Esto de acuerdo al Manual de Procedimientos Operativos Policiales, para cuyo efecto existen o se han dado, ¿no?, las leyes especiales, y es necesario tener siempre presente el concepto de terrorismo, ¿no? Entonces sabemos que terrorismo es todo acto de violencia ejecutados contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad de las personas, así como contra el patrimonio público o privado, tendentes a provocar, crear o mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, utilizando para ello medios o instrumentos capaces de causar estragos, grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y el Estado, con fines políticos y con afán de quebrar las estructuras del Estado. ¿Cuáles son las modalidades del delito de terrorismo, ¿no? El terrorismo genérico tipo base, así como las circunstancias agravantes del delito de terrorismo, ¿no? Los actos de colaboración, la asociación ilícita, la incitación, el reclutamiento de personas, obstrucción a la investigación y a la acción a la justicia y apología del terrorismo. Estas modalidades también las hemos desarrollado anteriormente. Hoy estamos volviendo a repetirlo, ¿no?, de tal forma de que queden ustedes totalmente internalizadas estas modalidades del delito de terrorismo. La base legal, ¿no? ¿Cuál es la base legal? También ya lo hemos desarrollado de una forma bastante detenida, creo que ha sido en la clase 13ª o 14ª, en la que se ha hablado pues sobre la ley principal o más importante que genera todas las otras leyes complementarias, es el decreto ley número 25475 del 06 de mayo de 1992, conocida o denominada la ley de terrorismo, ¿no? El decreto legislativo 635, el código penal, ¿no?, del 03 de abril de 1991, los decretos legislativos 921 al 927, el decreto legislativo 985, ¿no?, la ley 27, y todas las que ustedes pueden observar sobre el respecto, ¿no? Es necesario solamente que conozcan la ley matriz y la última ley que también les hice conocer detenidamente en las clases anteriores. Ahora hablaremos sobre el procedimiento operativo general tipo básico del delito de terrorismo. Como todos los procedimientos operativos, ¿no?, para su investigación, tiene pues una fase preliminar, tiene una fase ejecutiva y tiene una fase final, ¿no? Entonces la fase preliminar comprende el conocimiento del hecho, la comprobación o verificación del hecho, el aislamiento y protección de la escena. Eso es lo básico que se efectúa en la fase preliminar. En la fase ejecutiva ya se procede a detener o capturar al sujeto, la misma que comprenden dos figuras legales, ¿no? En caso de delito flagrante, en caso de flagrante delito, podrá efectuarlo con o sin presencia del Ministerio Público.
En ausencia de este, se le comunicará en forma inmediata y la detención no excederá de los 15 días naturales. En caso de delito no flagrante, con el informe correspondiente se solicitará al fiscal competente requiera al juez, ¿no?, a fin de que dicte motivadamente y por escrito la resolución judicial de detención preliminar por un plazo no mayor de 15 días naturales. Luego viene la otra figura por mandato judicial en cumplimiento de una orden judicial, ¿no? Y finalmente la fase final, que comprende la formulación del documento policial, la misma que deberá ser cursada al Ministerio Público con copia al procurador especializado en casos de terrorismo para la denuncia respectiva ante el juez competente. El siguiente tema es los procedimientos operativos específicos en casos de las circunstancias agravantes en delito de terrorismo, ¿no? Su descripción típica está contemplado en el Decreto Ley número 25475, en la que establece en su artículo 3 la figura del terrorismo con circunstancias agravantes, especificando cuáles son los niveles de penalidad de acuerdo al resultado del acto delictivo, a la calidad del autor o agente, a la modalidad y al medio o fin del autor. La pena que prevé para estas son de cadena perpetua, privativa de la libertad no menor de 30 años y privativa de la libertad no menor de 25 años. Considero no necesario el entrar en mayores detalles sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? Una de ellas es la extorsión, que consiste en el envío de cartas a una persona natural o jurídica solicitándole el pago de cupos, esto es, el pago o la entrega de dinero utilizando el efecto intimidatorio, la amenaza y consignando en dichos documentos palabras alusivas a la organización terrorista, ¿no? Ahora hablaremos sobre los procedimientos operativos de investigación en caso de cartas extorsivas, tal igual que los procedimientos operativos de las anteriores modalidades, ¿no? Tiene pues una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final, ¿no? En caso de las llamadas anónimas, de igual forma, pues se pueden observar ustedes en caso de las clases extorsivas, ¿no? También pues están en ellas detalladas especialmente, ¿no?, las amenazas que efectúan a través de este medio. Se debe de analizar y evaluar la carta extorsiva, así como los folletos y o boletines que generalmente anexaban a estas cartas, ¿no?, de tal forma que se logre concientizar a la parte agraviada a fin de que adopten las medidas de seguridad y actúen con la mayor reserva posible, evitando pues ser sujetos de el conocido reglaje que efectuaban los terroristas, ¿no? Asimismo, se les instruía al fin de que especifiquen la cantidad de dinero, la forma de entrega y las circunstancias, ¿no?, a fin pues de montar el operativo policial correspondiente, ¿no? En su fase ejecutiva se debe de realizar el reconocimiento del lugar de la entrega del dinero con la finalidad de efectuar una evaluación in situ de la zona que permite pues la utilización del personal y medios adecuados. Para tal efecto se debe designar a personal policial, ¿no?, en el lugar donde se va a hacer entrega de este dinero. También se debe de proporcionar la seguridad correspondiente al agraviado o a la persona que se va a encargar de entregar este dinero, así como también a la contraentrega, o sea,
cuando el agraviado entregue personalmente lo exigido, entre otras, ¿no? En caso que el extorsionador le ejecute directamente, ¿no? Igual que las anteriores, tiene una fase preliminar, tiene una fase ejecutiva y una fase final, ¿no? Una fase final. Entonces, en este caso, en la fase preliminar, al tener conocimiento de este hecho, se debe formular la denuncia correspondiente, ¿no? Se debe orientar a la parte agraviada a fin de que adopten las medidas de seguridad y, al igual que el anterior, actúe con la mayor reserva posible, ¿no? Asimismo, se debe de establecer un servicio en el domicilio o empresa del denunciante para proporcionarle seguridad y o intervenir en la captura de los delincuentes terroristas. En su fase ejecutiva, el procedimiento policial será similar a los indicados para el caso de la investigación de la remisión de cartas extorsivas. Una vez que se realizó la captura de los delincuentes terroristas, se debe formular la documentación indicada en el caso de investigación de remisión de cartas extorsivas, ¿no? Es decir, todas las actas, las pericias, etcétera, etcétera. Y en la fase final se debe formular el documento policial correspondiente, ¿no? ¿Qué es el secuestro, no? El secuestro. Este ilícito consiste, pues, en coaccionar violentamente la libertad de la persona o personas o autoridad o autoridades que generalmente tienen poder económico o político dentro de la sociedad, ¿no? En caso de que se produzca un secuestro de personas con poder económico, el fin terrorista se relaciona, pues, con el agenciamiento de recursos económicos o logísticos para beneficio de su organización, como también puede ser para su beneficio personal. En el caso, cuando se ha producido un secuestro de personas o autoridades, el fin terrorista generalmente se relaciona con el afán de activar la propaganda política en pro del grupo u organización, ¿no? En estos casos, el modus operandi que adoptan luego del secuestro es poner a la víctima en ambientes que lo llamaban los terroristas, especialmente el MRTA, las cárceles del pueblo, en la que lo tenían oculto durante 3, 4, 5 días, un mes, hasta poder solicitar la ventaja económica o sentenciarlo a muerte, o también para efectuar un canje, ¿no? Generalmente morían, pues, sus víctimas, ¿no? Y algunos salieron con vida, ¿no? Uno de ellos, pues, fue el fabricante de baterías Capsa, y el que murió fue el ingeniero Bayón. En la vista de la derecha pueden ustedes observar a un trabajador, ¿no?, de la empresa Techin, que fue, pues, capturado o secuestrado por los terroristas durante una incursión en la planta de Techin, de la empresa Techin, en Quiteni, Quillabamba, ¿no? Perteneciente a la convención. Sus procedimientos operativos de esta investigación, al igual que las otras, pues tiene una fase preliminar, una fase ejecutiva y también una fase final, ¿no? Ya los detalles lo van a encontrar ustedes y lo van a leer con el debido cuidado, a fin de que conozcan. No vamos a insistir mayormente durante el examen para que expliquen en qué consiste cada uno de ellos, porque en todo caso lo deberían conocer a mayor profundidad aquellos que están en la especialidad de investigación criminal. Como parte de su cultura general, es necesario que ustedes conozcan
no tan detalladamente como sí deben conocerlo ellos. Ahora hablaremos sobre el asalto, robo, apropiación ilícita de dinero, bienes o servicios esenciales, ¿no? Las características y modus operandi de esta modalidad dentro del terrorismo agravado se presenta conforme se ha detallado en la modalidad de extorsión, diferenciándose en cuanto al bien jurídico tutelado, así como en la participación o concurrencia de concierto de voluntades y presencia de violencia directa, ¿no? En caso de asaltos a vehículos, con armas de fuego, así como a entidades bancarias, instituciones o también a aquellas empresas o entidades que prestaban los servicios básicos, ¿no? Los servicios básicos. Entonces, al igual que los otros casos, esta también tiene una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final, ¿no? En la fase preliminar, ¿qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Buscar información, indicios, evidencias en el lugar de los hechos. Se debe tener especialmente cuidado para no alterar o destruir mismos, ya sea de una forma casual o intencionalmente, así como para perennizar la escena mediante levantamiento de croquis, fotografías, filmaciones y hoy pues a través de los videos, ¿no? Comunicar al Ministerio Público para el levantamiento e identificación respectiva de o los cadáveres que generalmente se observa en este tipo de delitos, porque generalmente utilizaban una violencia directa y extrema, ¿no? También es necesario en esta fase determinar el modus operandi empleado por los delincuentes terroristas. Se debe trasladar a los heridos a los centros asistenciales más cercanos. Se debe de recoger técnica y profesionalmente todos los indicios y evidencias, tales como armas de fuego, casquillos, volantes explosivos y otros. Se debe de entrevistar a testigos presenciales del accionar terroristas para que proporcionen las características físicas de los autores del hecho. Y finalmente se debe formular el respectivo plan de operaciones para la identificación, ubicación y captura de los delincuentes terroristas. En su fase ejecutiva, en caso de detención, es hacer de conocimiento al Ministerio Público y al juzgado penal competente, así como al Procurador Público para casos de terrorismo. También se debe efectuar en el lugar el registro personal a los intervenidos a fin de encontrar elementos que lo impliquen en el delito de terrorismo y de inmediato se procederá a la formulación de las actas correspondientes. Solicitar el reconocimiento médico legal de los intervenidos, el interrogatorio y declaración escrita de todos ellos en presencia siempre del representante del Ministerio Público, así como de su abogado defensor, para cuyo efecto se debe preparar previamente el cuestionario de preguntas. Solicitar los posibles antecedentes que pudieran registrar esta persona, solicitar su requisitoria, solicitar a RENIEC su identificación, verificar las
coartadas de los detenidos, así como las informaciones que pudieran proporcionar durante el interrogatorio, incautar todos los medios empleados en la comisión del delito de terrorismo, tales como armas, munición, explosivos, vehículos, dinero, documentación de carácter terrorista. Se debe de efectuar las coordinaciones que se requieran con otras entidades especializadas de la PNP, tales como la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección de Control, no, y la SUCAMEC, la Superintendencia de Control de Armas y Munición y Explosivos de Uso Civil, la UDEX, para obtener información con relación a las armas, analizar y evaluar la documentación incautada y finalmente formular el acta correspondiente. De esta manera hemos concluido con el desarrollo de la asignatura de evolución del terrorismo nacional e internacional. Espero que todos los temas que hemos tratado, hemos explicado, así como los diferentes trabajos que hemos dejado a lo largo de estas 15 semanas de clases, lo tengan ustedes en un compendio bien ordenado, a fin de que les sirva de material de consulta cuando tengan ustedes que trabajar en esta unidad. Ha sido para mí satisfactorio y ha sido una experiencia bastante agradable porque me ha permitido también actualizarme y conocer cuál es el trabajo que viene realizando la Dirección contra el Terrorismo en la lucha, en la prevención, en su neutralización, en su combate y en su denuncia para evitar de que estos resurjan con mayor fuerza y que se desplacen del Brain a otras partes de nuestro territorio. No se olviden, el día de hoy a las 8 de la noche vence el plazo para que entreguen su trabajo aplicativo en físico, así como el que tienen que enviar electrónicamente. Dios mediante, nos estaremos volviendo a encontrar quizás en el próximo semestre académico, deseándoles que tengan bastante cuidado y se preparen en su evaluación final del próximo jueves. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días.